Yo soy hija del exilio español, de la Guerra Civil Española. Mis papás llegaron en 41 a México. Yo nací en 47. Entonces, el origen es España. Y más que España, habría que puntualizarlo Cataluña. Mi lengua materna es el catalán, el idioma que se hablaba en la casa y se habla todavía con mi hermano es el catalán. Entonces es un bilingüismo y un biculturalismo de toda la vida. En buena parte en el gueto catalán, ¿no? Empezaron incluso queriéndome llevar al Orfeón Catalán, a bailar y a cantar. Duró muy poco la experiencia esa, pero si bien la catalanidad no, a ese nivel institucional no prosperó, continuó el de la educación, puesto que me metieron al Colegio Madrid. Y bueno, cuando me harté del Colegio Madrid, ya en la preparatoria, me cambié a Luis Vives. ¡Oh, qué gran salto! O sea, que de toda la preparación fue dentro de los colegios del exilio español. Eres alguien raro, ¿no? Pues mi mamá me gritaba desde el segundo piso cuando yo estaba en la calle, niña, y mi nombre, y yo gritaba Mara. Los vecinos me llamaban Mara, a mí, imitándome como yo le decía a mi mamá. Entonces, pero no somos los únicos, o sea, es alguien que habla otra lengua, que es un poco de fuera, pero no del todo, porque obviamente eres de adentro. Yo lo convivía mucho, estos vecinos ahí en la colonia Condesa de aquel entonces, por ejemplo, tenían una tiendita y ellos hablaban náhuatl. Me enseñaban náhuatl a mí, palabras, no sé qué. Entonces yo era un poco esa extranjería como lo serían ellos en un México mestizo. O sea, es alguien que no encaja del todo en el hispanoparlante mestizo normal, mestiza, igual que ellos. Entonces, es algo que tienes que ir procesando. Es una cuestión de identidad, que yo siempre he dicho que es una gran falacia, ¿no? O sea, que de identidad puedes tener varias. No tienes que tener una. Pero eso lo aprendí mucho después. Porque siempre te preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Mexicana o catalana? ¿Mexicana o española? ¿O qué diablos eres, no? Yo decía, bueno, pues soy mexicana, aquí nací, aquí me he criado, aquí, ¿no? ¿Que también eres catalana? También. Entonces, ¿qué eres? Pues las dos cosas. No una adolescencia así que digamos muy feliz, no. Con bastantes complejos físicos. Según yo, todas mis amigas eran desde luego espectaculares y mucho más bonitas que yo, y se conseguían a todos los novios del planeta. Yo siempre me sentía menos. Tuve que probarme muy poco a poco a mí misma que, bueno, pues que también podía, ¿no? Pero fue una especie de batalla. Lo mismo intelectualmente, nunca fui un estudiante brillante, ni mucho menos, ahí del medio para atrás. Entonces era como ir haciendo, pero pues sin destacar nunca en nada. O sea, relativamente gris, diría yo, como adolescencia. Es un lento proceso, yo creo, de 10 años, 15 años. No es nada de la noche a la mañana, no. Iba haciendo las cositas, iba haciendo. Me casé muy joven, 21 años, me fui a Francia, iba yo haciendo, pero así, nada espectacular, nada del otro mundo, nada de nada. Y hasta la fecha, ahí voy haciendo. Y a ver qué resulta. Ahora estoy mucho más contenta, mucho más satisfecha con lo propio. Creo que tiene su valor, en fin. Pero nunca lo pensaba al principio. Los propios, yo creo. Obstáculos de fuera, no tuve. Generalmente tuve el incentivo, o sea, el incentivo familiar fue, tú vas a la universidad. O sea, es algo que no se cuestionaba. Mis papás que no habían pisado una universidad en su vida.
como estudiantes, ¿no? Bueno, voy a la universidad. Y obstáculos eran los propios nada más, mis propios miedos, mis propias dudas. Estudié filosofía. A los 3 años de carrera dije, ¿y esto para qué sirve? Una pequeña, una microscópica crisis de, ¿y ahora qué hago con esto? Pero no, mi sensación hoy en día es de un ir haciendo, poco a poco, sin mayores obstáculos en realidad. Continué con filosofía, me fui dirigiendo a lo que yo quería en Francia, hice sociología del arte. Yo ya quería en ese momento artes visuales, que es lo que me interesaba de manera un tanto instintiva, ¿no? No es que fuera muy racional ni razonado el proceso, pero frente a la literatura. Pero tenía un asesor que me decía, no, bueno, pues él daba sociología de la literatura. Entonces un rato me clavé en la literatura y dije, ok. Entonces me puse a estudiar la nueva novela francesa, no sé qué, todo muy bien, pero yo quería irme a las artes visuales. Entonces ahí fue bueno que yo regresara de Francia y entonces me dirigía a las artes visuales. En Francia, eso sí fue el despertar, fue allá, muy, muy curioso. Ese sí fue curioso porque yo rechazaba la noción del feminismo, tenía una idea muy negra y muy negativa del feminismo, ¿no? Pensaba en las sufragistas como unos cuervos ahí, muy masculinos. La vieja idea de que se tiene sobre las feministas de antaño o de las de después, igual, ¿no? Una bola de viejitas amargadas y quién sabe qué, vestidas de negro y con traje sastre. Una cosa como que no entendía, ¿no? Pero me invitaron a ir al Movimiento de Liberación de la Mujer en París y dije, pues, yo voy, claro. Me dio la curiosidad y no volví a salir nunca más. Me clavé, estuve ahí todo el 1 o 2 años que me faltaban de estar en París, en el MLF, y luego ya llegué a México e inmediatamente, o sea, me fascinó, me cautivó. No, la ideología dominante es muy fuerte, ¿no? Nos lleva a considerar que el feminismo es una cosa que no es, ¿no? Tuve 2 hijas, una a los 26 años y la otra con otro papá a los 38. Pues no había de otra, porque inmediatamente tenía yo que sobrevivir. Regresando de Francia tenía que conseguir trabajo, y conseguí trabajo, y me fui a trabajar, y la niña se fue a la guardería, y era de manera muy natural. La única vez que tuve memorable, que tuve un cierto conflicto de intereses fue cuando me dijeron que si quería ir a dar clases a la facultad en la UNAM en la tarde. Y dije, de ninguna manera, tengo una hija, no voy en la tarde. Mi hija va a la guardería en la mañana, no. Entonces, como lo único que yo recuerdo que haya dicho no, porque tengo una hija. El feminismo, desde luego. La entrada en el feminismo me redirigió la vida entera, sin duda. Ese sí. De hecho, empecé como a los 46 es cuando ya, o sea, el climaterio, ¿no? Pero, no, o sea, la menopausia, propiamente. Pero el climaterio empezó como 2 años antes, 44. Mi hija era chiquitita todavía. Pues muy raro, porque era muy nuevo, y yo estaba de mal humor, y estaba irritable, y estaba no sé qué, y no lo entendía. No lo entiendes. Son procesos que no entiendes. Entonces, y menos a los 44 años. Yo decía, ¿qué es esto? Luego de repente, bueno, pues ya viene la menopausia total, ¿no? Y luego, pues síguete con los síntomas como por 10 años, ¿no? Entre antes y después, te echas unos buenos 10 años, ¿no? No muy graves, pero incómodos. Los calores nocturnos, de vez en cuando, ¡boom!, un bochorno de esos tremendos. Son cosas incómodas, pero no pasó de ahí tampoco. Tampoco puedo decir que fuera gravísimo, como nunca tomé reemplazo de hormonal, jamás, ¿no? Es un proceso difícil, pero como bien acabas de decir, como nuevamente también es tan lento,
Yo creo que te da tiempo te va dando tiempo de acostumbrarte. El primer sopetón, el más fuerte, fue cuando cumplí 60 años y a la semana yo estaba dando clases y una alumna me dijo, muy sonriente, ¡ay! ¿Y tú cuántos años tienes? Y era la primera vez en mi vida que yo tenía que decir, casi en público, pues era ella y otras más, poquitas ahí, que tenía 60. Me quería morir. No me sonaba ni como, ¿yo 60? O sea, no te suena, no eres tú, no nada. ¿Cómo puedes tener 60 años? Claro, cada vez que te ves el brazo, ¿verdad? Y te ves el otro brazo, y te ves la rodilla, y te ves y la ley de la gravedad, y todo cuelga para todos lados, es muy impactante. El pelo. El pelo blanco es un shock socialmente. Yo lo noto todos los días. A mí me echan 20 años más. El pelo blanco, entras a la categoría de los viejitos sin remedio. Pero es muy lento, ¿no? Porque, bueno, te empieza a doler una articulación y luego te duele una rodilla y luego ya no te duele y luego es el y cuando no es un dolor es el otro y no sabes ni de qué los tienes. Y igual como llegan, se van. Y ver las otras partes, lo que siempre decían nosotras de jóvenes hasta nos reíamos. No, es que la experiencia de los viejitos, es que no sé qué. Y se decía, qué flojera, pues ¿qué es eso? Ahora puedo pensar que sí, que yo creo que mi trabajo de ahora es mucho mejor que el de hace 20 años. Creo. O sea, me siento más, no sé si lo es o no, pero yo me siento más a gusto, me gusta más, lo hago más fácilmente. O sea, toda la etapa de producción, de escribir, se me da mucho más a gusto, mucho más tranquila. Y la de docencia, desde luego, ¿no? O sea, con tantos años de tablas, pues ya, ¿no? Sí, sí. Es fácil, pero esta etapa es muy breve. Y yo estoy muy consciente. Y la estoy exprimiendo y aprovechando al máximo. Porque son tus 60. Porque luego, o sea, los 70, híjole, ya estar dando clases y demás, ya no es tan fácil. Ni es tan fácil para una, ni para el auditorio que tienes. Raro, rarísimo. Nuevamente, yo creo que a lo mejor es mi propio estilo, que yo soy, como te he estado contando, que todo es un lento proceso. Yo creo que así es mi forma de proceder en general. Es un estado de una especie de maternidad, pero chiquitita, dosificada, ¿no? Como que tantito. Entonces no es lo mismo, cuando tienes un bebé lo tienes 24 horas al día, ¿no? Entonces es una situación extraña. Yo creo que es una situación sí privilegiada. Hay un rechazo, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa, y que te tienes que imponer a ese rechazo. Como yo ya lo sé, tienes que jugar con él y decir, bueno, ok, tengo el pelo blanco, pero ¿saben qué? Camino, pienso, razono, actúo, grito, me enojo y además me impongo. Tienes que hacer un performance, un nuevo performance de la vejez, de decir, ok, sí, así, pero, o sea, no vas a decir, no soy vieja. No, el pelo blanco que ven no es cierto. No, sí, tengo el pelo blanco, sí tengo arrugas, sí tengo tal edad, pero funciono todavía. La sociedad te arrincona. O sea, ya no tienes una función, ya mejor jubílate y a ver a qué te dedicas. Cuida a los nietos, ¿no? Decir vejez es feo. No, eso ya ni palabra, ni concepto, ni noción. No es divertida. No es para collones. La vejez no es para collones porque sí pasan cosas. Sí hay cambios que son fuertecitos y hay que estar hay que irse preparando para ellos. No es cualquier cosa, eso es verdad, ¿no? Yo me siento una persona siempre en proceso de formación, en proceso de aprendizaje. Parece mentira, pero sigo aprendiendo todos los días. Cuando no aprendo me aburro mucho.
Y además siempre me ha gustado mucho descubrir cosas nuevas, ¿no? Por eso me gusta mucho viajar. Yo sí, yo iría todo el tiempo posible a lugares lejanos y rarísimos y no sé qué, sí. No es para un futuro porque lo disfruto hoy.